Hola, hola, aquí con ustedes el doctor Jaime Padró. Espero estén todos bien y siempre luchando por mejorar y ver el día a día como una oportunidad para hacer o planear algo para crecer. Hoy vamos a hablar de un tema innovador y bien interesante. ¿Qué tiene que ver tu liderazgo con tu bautismo? Así como lo oyes. Es hora de ser creativos y llamar las cosas como son. Comencemos ya. Yo me atrevo a pensar que demasiadas personas bautizadas no saben que el motivador más grande de la historia fue Jesús. Vamos ahora por unos momentos a imaginarnos a Jesús resucitado. Había estado varios días en una tumba oscura, solitaria y fría, y con un silencio literalmente sepulcral. Jesús había muerto. De repente, por el poder de Dios Padre, vuelve a la vida y ahora se reúne por 40 días con sus discípulos. Trata de imaginar este evento. Jesús resucitado les dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Déjame repetirlo. Jesús les dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y luego continúa con esto: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijémonos bien que varios segundos antes de decir esto, de que hay que hacer seguidores y bautizarlos, Jesús dice que todo poder se le ha dado. El punto aquí es que ese poder lo comparte contigo y conmigo por medio del bautismo. Y como veremos, ese carácter o poder que Dios nos confiere en el bautismo no es solo cuestión de una formalidad o algo que hacemos por tradición cuando nacen los niños o algo que hacemos porque se ve bonito. No, ese poder se nos da para encarar y transformar al mundo como mejor podemos con los valores del reino, a la vez que le enseñamos a nuestros hijos e hijas a hacer lo mismo. Esos valores son el respeto a la dignidad del ser humano, una mente formada, la paciencia con los que piensan diferente, el escuchar y ayudar a los demás, ser considerado con la realidad de otros, usar el buen sentido común, aprender cosas sabias y profundas que genuinamente nos hacen felices y compartirlas. Y caminar enfocados en Dios y lo que nos pide por nuestro bien, en medio de lo bueno y también de los desastres. De ese bautismo vamos a hablar hoy. Como a mí siempre me encanta comenzar con las definiciones, vamos a hablar de la definición del bautismo y lo que hizo y hace en ti y en mí, y luego terminaremos con la relación vigorosa que existe entre el bautismo y tu liderazgo hoy. No me extrañaría que cuando comience a hablar del bautismo ahora y comiencen ustedes a atar cabos, ¿verdad?, entre el bautismo y el liderazgo, puedan decir: wow, esto en realidad es mucho más de lo que yo pensaba. Pues esta es la idea de este podcast. El bautismo es fundamento de la vida de un cristiano y la puerta a la vida espiritual. Repito, el bautismo es el fundamento de la vida tuya como cristiano y es la puerta a tu vida espiritual. El bautismo nos engendra como hijos de Dios. Yo creo que esto más o menos lo recordamos todos. Me bautizo y me hago hijo adoptivo de Dios. Perfecto y fácil. Pero no nos podemos quedar jamás ahí. Hay muchísima más tela que cortar en esto del bautismo para tu bienestar y realización como persona y como hijo o hija de Dios. Y ya tú y yo sabemos que el que no quiere que sepamos nada de esto es el otro, es el contrario, y saben de quién estoy hablando. Vamos a ver lo que eres y has sido por años a razón de tu bautismo. Primero, eres hijo o hija de la luz, porque Dios te dio su luz. Y voy más allá. Tú eres luz.
¿Y la luz brilla o no brilla? ¿Y cómo brilla? Yo hablaré de esto un poco más adelante. No suelo citar en mis podcasts, pero esta cita del genio Gregorio Nacianceno es, en mi opinión, demasiado espectacular y conmovedora, y por eso la quiero compartir. Dice Gregorio, y cito: el bautismo es el más bello y magnífico de los dones. Tengo que repetir eso, ¿no? El bautismo es el más bello y magnífico de los dones. Y cierro la cita. El genio luego explica que el bautismo es don porque no aportamos nada para recibirlo. También dice que es gracia porque hasta los culpables lo reciben. Es también unción porque tiene que ver con la realeza. Piensa en esto. Si eres ungido por un rey, ¿eres realeza o no? Pues claro, evidente, obvio. Y estás preparado para esta. El bautismo es también sello que nos guarda, porque cuando Dios te mira dice, este hijo es mío, esta hija es mi hija. Y además el bautismo es signo de que Dios es soberano. Repito, el bautismo es signo de que Dios es soberano sobre todo. ¿Escuchaste eso? O sea, cuando te bautizaron, te convertiste en un signo. Sí, tú mismo, tú misma, de que Dios es soberano en los cielos, en los planetas y en la tierra que pisamos. Ya entienden por qué dije anteriormente que Jesús de Nazaret es y ha sido el motivador más grande de la historia. Y quizás tú podrías preguntarte lo siguiente sobre este último punto sobre soberanía. ¿Cómo es eso de que por el bautismo soy un signo de la soberanía de Dios? Piénsalo un poco. Si tú eres luz como bautizado y piensas y actúas como un bombillo prendido de luz e hijo de un rey justo a quien le importa de verdad su gente, entonces donde quiera que estés, eres signo de la soberanía de Dios, o sea, de la presencia de Dios. Ahora voy a demostrar sin lugar a duda cómo se relaciona el bautismo con tu liderazgo. En el episodio 2 de este podcast cubrí cómo el liderazgo es en esencia influencia constructiva. ¿Se acuerdan? Pues te pregunto, ¿qué puede haber más ejemplar que un líder cuyo liderazgo se fundamenta en ese carácter excepcional que te da el bautismo? Y por favor, esto en ninguna manera se limita a cuestiones religiosas o solo a personas que van a la iglesia. No. Pensar así es un gravísimo error. Si a ti te bautizaron, esto te aplica a ti donde quiera que te encuentres. Estés al tanto de esta realidad o no tengas idea de ella. ¿Y cuál es la opción a esta forma genial, virtuosa de ver las cosas? Pues pensar que no eres nada ni nadie y punto. Se acabó. No sé a ustedes, pero a mí eso no me convence mucho. Esa perspectiva tan negativa, basada en pura ignorancia. Yo estoy hablando de un liderazgo edificante con mucha luz, que puede tener un dueño de un negocio, un gerente de un hospital o de un almacén, un principal de un colegio, un pastor o sacerdote de una iglesia o hasta un padre de familia. Vivimos en un mundo, no en dos mundos. O sea, no existe por aquí el disque mundo religioso y por allá uno secular. Que una persona no vea la relación evidente y positiva entre esos dos mundos unidos no significa que no existe. Esto es un tema para otro podcast y ya vendrá más adelante. Vamos a dar un ejemplo claro de lo que sería un liderazgo con mucha luz y muchos frutos y en cualquier área organizativa. Supongamos que un dueño de un negocio de 10, 20, 30, 5 empleados les recuerda constantemente la visión
y la misión de esa organización para que todos puedan caminar en la misma dirección. O si con frecuencia les pregunta si tienen todo lo que necesitan. O si cuando los ve muy preocupados les pregunta si todo está bien. Esos serían claros ejemplos de un líder que brilla con una influencia original. Yo me acuerdo en una ocasión cuando estaba yo ofreciéndole unos talleres en un banco, cuando un empleado en una reunión privada me aceptó que no se atrevía ni a acercarse a su gerente. Esa situación requirió luz de mi parte, obviamente, para mejorar. Si por otro lado tenemos un pastor de una iglesia que no solo activamente promueve los talentos de su comunidad, sino que crea programas con líderes preparados para que las personas crezcan en sus talentos, o si ese pastor se asegura de que los feligreses aprendan los principios del trabajo en equipo, lo cual es muy diferente al trabajo de un mero grupo. Esto mejoraría significativamente el trabajo del equipo y brillaría con la luz de Dios del bautismo ese pastor o no. Evidentemente. Siempre me acuerdo que durante un taller en una diócesis, un participante me expresó en privado la angustia que sentía por el maltrato que sentía de parte de su director. Lo positivo de esto es que siempre existen maneras de arrojar luz en estos casos. De hecho, en otro podcast cubrirle las mejores prácticas del trabajo en equipo. Otro ejemplo, imagínense un gerente que cuando se percata de que un subalterno no está haciendo bien su trabajo, en vez de comenzar a criticarlo o menospreciarlo con impaciencia y comentarios irrespetuosos, se sienta con él para preguntarle si todo está bien, para tratar de ayudarlo. Ahí veríamos una luz brillar sobre el subalterno y un liderazgo bien efectivo. Por último, imaginemos a un padre de familia, quien en vez de estar atosigando a su joven hijo o hija, diciéndole todo el tiempo que el joven tiene que estudiar, porque si no será un fracasado, le pide que se sienta con él para platicar sobre lo último en la vida del hijo o la hija. O quizás le pide hablar sobre los sueños que tiene. Hijo, hija, ¿cuáles son tus sueños? Lo que sea, cuéntame. O se sienta a hablar sobre lo que le preocupa, si lo ve triste. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y continuamente hacerlo, no hacerlo una vez y después dejarlo. Si el joven o la joven continúa triste y preocupado. O quizás hablar sobre las cosas que le interesan a ese muchacho. Y estas cosas no siempre son fáciles, porque nos tenemos que salir de nosotros mismos y volcarnos al otro, al hijo o la hija. Estas actitudes de todos estos líderes arrojan una gran luz en cada ambiente, en cada mente, en cada alma. Y realmente es una luz de Dios en la vida de las personas, sin importar del todo el tipo de persona o trabajo del que estemos hablando. Como vemos con toda claridad, lo que somos por el bautismo va mucho, mucho más allá de lo poco y muy superficial que se conoce sobre el mismo. El bautismo es un fundamento sólido y bello que sustenta con firmeza nuestro liderazgo fructífero con la realidad de fe inteligente y alentadora. Este fundamento, y esto es crucial, nos da un nivel de confianza y autoestima como nada en esta existencia. Se complementa con el liderazgo moderno porque ambos tienen básicamente la misma finalidad: nuestro crecimiento personal, organizacional y social. La diferencia, claro, es que el bautismo nos viene, repito, del plano sobrenatural de Dios y de su designio. ¿Se acuerdan? Como la fe. Estas son cosas que vienen de arriba hacia abajo a través del poder de Dios. Pero el liderazgo más bien se basa en la buena razón, en el buen sentido común. Esa compenetración está al alcance de tus dedos hoy, si solo decides
crecer aún más. Este es el final de este episodio. Te espero en mi próximo podcast. Hoy tengo 2 retos o challenges para ti. Te voy a pedir 2 cosas. Primero, que si te han gustado o crees pueden ayudar a alguien estos podcasts, sería un honor para mí, de verdad, me escribas un comentario en la plataforma que usas para escucharlos. No te olvides. O si prefieres, envíame un email a jpadro@elliderenti.com. Repito, jpadro@elliderenti.com. Y si quieres que toque algún tema que te pueda interesar, mándame un email también. Lo segundo es más sencillo aún. Tiene que ver con hacer un clic y mover un dedito. Piensa en 1 o 2 personas a quienes los podcasts le podrían ayudar y presiona donde dice share y ya. Y en realidad, y esto es muy importante, no importa si conoces a la persona o no, o la posición que tenga. Esto aplica a todo el mundo. Solo necesitas un email y un clic. Te lo agradecería mucho, de verdad. También puedes visitar mi website, elliderenti.com. Este podcast sale al aire cada martes por esta misma plataforma de Apple Podcast, antes conocido como iTunes, y también por Spotify y Stitcher. Y ya está disponible por YouTube. Bye bye. Te espero en mi próximo podcast.